uno. Buenas noches a todos. Agradezco primero la invitación que me hizo el presidente del INAH, don Carlos Reta Martínez, para acompañar aquí a mi profesor y amigo en la presentación de su libro, don Sergio Elías Gutiérrez Salazar, y agradezco la compañía tanto de don Ismael Gómez Gordillo como don Luis Miguel Martínez Ansúrez, como director de nuestra escuela en el INAH. Es muy sencillo hablar de este libro por muchas razones, pero voy a empezar de la manera más directa. ¿Quién es don Sergio Elías Gutiérrez? Nosotros lo conocimos, me refiero a nosotros, un grupo de muchachos en el Colegio de México, cuando llegó a sustituir un profesor que afortunadamente fue sustituido, cuyo nombre no quiero recordar, si eso quiere decir que lo diga, yo no. Porque desde una clase formal, un cartabón de la administración pública, llegó a darnos la clase un hombre que es un lector sistemático, incansable de cualquier cosa que sea de gestión pública, derecho administrativo y administración pública. Entonces el maestro, el profesor Sergio Elías, llegaba a la clase, toda clase, con 5 o 6 libros distintos, nos los distribuían los muchachos que estábamos ahí y nos mostraba 5 o 6 formas distintas de ver un tema. Y abríamos los libros y nos sorprendíamos porque estaban, no sé si leídos, pero por lo menos anotados y apostillados. Si los leía o nada más los apostillaban, pues ese es allá su conciencia, pero sí estaban bien clasificados. Y nos abrió la inquietud por un conocimiento mucho más profundo que el siempre repetir conceptos que nos habían inculcado de una reforma administrativa de 1976 que ya en 1986-87 estaba haciendo agua, ya parecía con agua medio hundida por muchas razones. Y ese es don Sergio Elías Gutiérrez. ¿Qué es la obra? La obra es, ¿cómo le puedo decir? ¿Conocen ustedes a los pintores impresionistas? Toma un paisaje con trazos finos de un gran maestro, rápidos, sencillos, sin ninguna complicación, logra crear un contexto histórico, económico, social, con el motivo de la reforma constitucional. Y entonces nos da 12, 13, 14 cuadros diferenciados, rápidamente identificables, donde cualquier lector puede darse cuenta qué pasaba durante un determinado momento. Es un gran artífice, un gran experto en la explicación de lo que es el derecho en su contexto, no solamente la forma. Y eso me permite a mí, o me permitió a mí, la lectura de este libro, confirmar 2 intuiciones. Un poco la comentó aquí don Ismael. Yo tenía la intuición que las reformas constitucionales las vamos construyendo en México en forma muy gradual, ¿no? Y entonces primero empezamos con un acuerdo emitido por Hacienda. Después ese acuerdo emitido por Hacienda lo convertimos en ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y después lo consagramos en la Constitución. Y usted es culpable de ese acuerdo. El acuerdo de austeridad que ahora es la gran novedad. Lo inventaron después de 30 años que seguramente don Ismael la redactó. Entonces fíjense, parece ser que la Constitución que hemos ido creando es en este proceso. Vamos haciendo un pequeño acuerdo en la burocracia, vemos que como que medio funciona, lo convertimos en ley y luego pues hay que consagrarlo y lo ponemos en la Constitución. Y entonces la Constitución se convierte, y eso también me lo demuestra el libro, pues es un proceso muy peculiar, ¿no? Primero, se puede convertir en un proyecto de vida de un jurista.
No hay jurista en México que no se digne de ser grande si no ha promovido una reforma constitucional y él se dice su autor. Pues ahí aparece Serra Rojas, por ahí, promoviendo dos. Y la última que promueve con un discurso grande y elocuente, porque él es el autor, el padre de esa gran reforma. Y luego vamos a don Diego Valadez, que cita, por cierto, nuestro buen amigo Sergio Díaz Gutiérrez, y dice: la mejor y más sistemática reforma que se hizo en la Constitución fue en los años 80, casualmente cuando él tenía la oportunidad de promover las reformas constitucionales. Es decir, las mejores fueron las que él hizo y él promovió. Y después, evidentemente, cualquier reforma fue exagerada o desordenada. Con las que ellos promovieron fue la mejor que pudo haber. Entonces, primero se puede convertir en un proyecto de vida de un jurista. Y conozco varios que presumen, y con razón, que han sido los gestores de una reforma constitucional. Es parte de la forma de ser de los juristas mexicanos. Luego es un proyecto de gobierno. Cada gobierno lo quiere poner en la Constitución, porque la legislación anterior o la Constitución anterior no les es suficiente para todas las grandezas que los quieren proponer. Y el único que no lo hizo, por su naturaleza, que bien explica don Sergio, es el viejito. Digo, no, yo nada más una reforma y aquí yo vengo a ser contador y administrador. Ruiz Cortines. Todos los demás, su proyecto de gobierno debía ir a la Constitución porque tenían que dejarnos una herencia. Es un proyecto de gobierno. Luego, pues una proclama de derechos. ¿Cuántos derechos más podemos acumular en la Constitución? Y entonces, un ejemplo de esto, la Constitución de la Ciudad de México. Que cuando uno lee el derecho a la salud, dice: caray, ya estoy en Noruega en el texto. Nada más. Porque pues falta un pequeño problema. Políticas públicas y financiamiento para llegar a esos proyectos que tenemos de derechos. Entonces, eso es la Constitución y eso se refleja en la lectura de este libro. ¿Cómo sigue siendo eso? Proyecto de ley, proyecto de gobierno y proclama de derechos. ¿Qué fue lo segundo que me dio la lectura de este libro? Bueno, evidentemente, me quedo con una frase de Zagrebelsky cuando justifica la reforma de la Constitución. ¿Por qué reformamos la Constitución? Y nos ponemos poéticos. La historia constitucional no es un pasado inerte, sino la continua reelaboración de las raíces constitucionales del ordenamiento que nos es impuesta en el presente por las exigencias constitucionales del futuro. Una pieza poética. Y entonces, esas son las reformas. El pasado que nos impone el presente para trascender en el futuro. Zagrebelsky. Esto es muy interesante porque además lo cita don Sergio Díaz, dice: ¿por qué reformamos la Constitución? Por todo lo que le estoy comentando. Tercer elemento. Primer elemento, que es la obra. Primer elemento, que es Sergio Díaz. Segundo, que es la obra. Tercer elemento. En el segundo tomo de estas reformas constitucionales que van del 82 al 2020, don Sergio, pues tiene que ser un contraprólogo, ¿no? Porque el prólogo que le hicieron es un prólogo que la única solución posible para salvar a un México condenado a ser autoritario, antisocial, después de 100 años de lucha, 4 o 5 generaciones de trabajo constante, bueno o malo, es, dice Jaime Cárdenas Gracia, volver al pasado, a 1917, o si no, hacer una nueva constitución que vuelva a los valores del pasado. Eso es sencillo. Entonces vamos a volver al pasado. Esa es la gran propuesta. Y entonces nos dice: todo lo que hemos hecho no funciona. Y lo que hicimos en el 17 se nos tiene que convertir en una camisa de fuerza tal que las generaciones que nos atrevimos a cambiar el sentido original del constituyente del 17, nos equivocamos profundamente. Entonces hay que volver a la tercera transformación. SIC, y eso en contra de él. Los ciudadanos exclusivamente participan en procesos electorales para elegir representantes donde los resultados son definidos de antemano
por el poder mediático y económico. Es decir, también sucedió con su jefe, López Obrador. La democracia en México es una mascarada que sirve para legitimar la injusta distribución de la riqueza y las desigualdades sociales del país. Híjole, si bien es cierto, el gran problema de México es la desigualdad, no podemos afirmar que no hemos hecho nada en los últimos 100 años. Eso es muy injusto. Le falta el segundo tomo. Yo ya lo quiero ver. Porque es muy sencillo, o sea, ¿qué es lo que nos demuestra en el libro? Y lo vamos leyendo en cada uno de los capítulos. Primero, cómo surgimos con un gran andamiaje jurídico al siglo XX, hicimos el gran Estado social de derecho y lo fuimos construyendo en los últimos del 32, para ser exactos, del 32 al 82, 50 años. Del 17 al 32, pues nos dedicamos, como en el siglo XIX, a pelearnos, sacarnos la lengua, asesinarnos entre nosotros y más o menos ordenar. Obregón tenía muy buenas ideas, pero lo único que pudo hacer es pues acabar con esta masacre que nos concluyó en el 32, 36 más o menos, y es muy claro. Y entonces en el capítulo nos dice, a ver, nada más para que se pongan en contexto, la primera parte de la Constitución nos dedicamos a consolidar el autoritarismo, debilitamos al Poder Ejecutivo, eliminamos las autonomías del municipio, propusimos menos diputados para que haya menos representación y menos oposición al Poder Ejecutivo, buscamos una nueva corte, eliminamos la reelección de diputados, senadores, para que no pudieran oponer al presidente, y todo se hizo para el equilibrio del poder se hizo para beneficiar al presidente. Cualquier referencia con lo que estamos viviendo es mera coincidencia, es decir, la consolidación del autoritarismo. Luego viene otra parte muy interesante que vale la pena explorar. ¿Cómo nos va conduciendo por el discurso político? Cualquier referencia al presente es mera coincidencia. La Revolución Mexicana, la 4T, cree que es un alto principio democrático moral prohibir legalmente la reelección del titular del Ejecutivo, para justificar la reelección de Obregón, para el periodo inmediatamente a su encargo, pero la revolución no permitirá la utilización para siempre de sus líderes, merced a la exageración de ese principio, tal como ahora pretende engañarlo la clase conservadora, los fifís o mis adversarios. Discurso de los años 20 para justificar la reelección de Álvaro Obregón. La 4T, ¿por qué era un descontento generalizado el porfiriato? Pues porque los escritores de la Revolución lo decían. ¿Qué le pasó al porfiriato? Murió de inanición como el gobierno de Peña Nieto. Nadie estaba dispuesto a sacrificar nada por él, porque nada ofrecía su corrupción y superficialidad. Y es una parte muy importante. Que las cosas están muy mal, pero volver al pasado, ¿sabes quién puede? ¿No? Porque la idea ahorita es, otra vez, grupos cerrados, el grupo Sonora, donde un pequeño grupo concentra el poder para beneficio de un proyecto nacional que afortunadamente el profesor Aguilar Villanueva nos había prevenido desde los 80. El proyecto nacional es una falacia, es una propuesta autoritaria. Es un libro que escribió ahí sobre la racionalidad en Weber. Lo que sí hay que hacer, yo sí los invito a la lectura de la obra. Les voy a decir el lugar como es obligada su lectura. Si se quieren divertir un rato, léanlo, porque hay cosas interesantes. También la parte jurídica de los abogados se la pueden saltar, pero cómo lo engarza con la parte de la Constitución es muy interesante, lo hace muy bien. Y empieza a ver el juego de conceptos. Bueno, ¿qué es usted de realizar? Darle facultades exclusivas a la Federación.
Pero también federalizar es compartir facultades. Y entonces federalizamos, concentramos, centralizamos INSABI en la etapa autoritaria, descentralizamos en la etapa de los últimos 30 años cuando compartimos facultades con los estados. Y entonces nos hace pensar que el próximo libro no nos va a hablar de la Constitución del 17, nos va a hablar de la nueva Constitución que hemos construido en los últimos 36 años los mexicanos. No estamos ante la Constitución del 17, que era un modelo para resolver los problemas del siglo XIX. Ahorita tenemos problemas del siglo XXI. Y extrañamente México llega con un gran andamiaje jurídico para hacer frente a un contexto globalizado, sin haber hecho una nueva Constitución, como proclaman los que quieren otra vez ser los grandes actores de la historia. Cualquier referencia a Porfirio Muñoz es mera coincidencia. Una nueva Constitución para que él sea el promotor. En realidad ya tenemos una nueva Constitución. Una nueva Constitución que, como comentamos en la sobremesa, pues la quieren destruir. ¿Por qué? Porque llevamos 36 años de no hacer nada, según la visión de la 4T. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con estos comentarios. Y entonces, hace 3 años, en el aniversario 100º de la Constitución, escribí un artículo en el que yo decía que hay 3 formas de ver la Constitución. Unos académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas que la quieren ordenar y quitar las contradicciones. Vaya trabajo. ¿Herculeo? No, de Sísifo. ¿De Sísifo? ¿Es correcto Sísifo? Aquel que tejía todas las noches una red y al otro día se tejía. Es un trabajo de Sísifo porque los principales son contradictorios. Entonces, eliminar las contradicciones de la Constitución mexicana o de cualquier Constitución es inútil. Otros que pretenden hacer una Constitución y otros tal vez más humildes, menos pretenciosos, que lo único que queremos hacer en los próximos años es describir la nueva Constitución que nos hemos dado en 5 ejes. Tenemos una nueva estructura del Estado, a la que hace referencia don Ismael, pocas. Tenemos un nuevo federalismo, totalmente renovado, distinto. Tenemos un nuevo esquema, paradigma de ver el derecho, juicio de amparo y derechos humanos. Tenemos un nuevo esquema de responsabilidades que incluye a los particulares, que se inició en 82 y terminó en 2015 con el nuevo esquema. Y tenemos una reforma política profunda del 82 al 2018, que fue lo que le permitió llegar a la 4T, esta reforma profunda de las instituciones. ¿Cuáles son los problemas? Que lo que les proponemos los académicos, los políticos, a la sociedad, es un cambio gradual, demasiado lento, en el que la democracia representativa se está viendo como poco legítima a los intereses de la mayoría. Y ante esta incapacidad de respuestas más rápido, han optado por ver una respuesta sencilla, diría Hermann Heller, ingenuo en términos teóricos, que consiste en pensar que la visión propia es absoluta. Eso es falso. Yo creo que hay que conservar el pluralismo político. Ojo, con una democracia representativa con profundos problemas de legitimación, no solamente en México, en el mundo. Y entonces la pregunta es, ¿tenemos una buena constitución para un mundo globalizado? Tenemos una constitución llamada neoliberal que la podemos cambiar. La pregunta es, ¿cómo vamos a generar un nuevo modelo de constitución con lo que tenemos para poderle dar lo que quisiéramos darle al doble de la población que teníamos hace 30 años? Si bien, y con esto termino, nos podemos sentir una generación fracasada porque en 36 años no logramos superar la desigualdad social, no lo somos porque en 36 años logramos aumentar los bienes y servicios
al doble de la población mexicana y con un nivel de vida y con acceso a libertades muy superior al que teníamos en el pasado autoritario que algunos añoran de los años 70. Le agradezco mucho a don Sergio esta invitación, a don Carlos que me ha incluido en esta mesa. Creo que es una obra que nos puede hacer reflexionar, pero lamentablemente me quedo con la idea que tengo que leer el segundo tomo, porque es el que quiero ver cómo lo aborda y cómo le da ropaje al catastrófico neoliberalismo que hay que destruir. Gracias.